Hola, hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal de audio que se llama Yo lo he vivido, donde les estoy contando mis anécdotas y experiencias de mi vida. Antes de seguir con nuestro programa de audio, agradezcamos a Dios por esta mañana de lluvia que nos está regalando, una mañana un poco fresca, pero agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo por la brisa, por la lluvia, por el agua que nos es vital para todo ser viviente. Necesitamos mucho de la lluvia, entonces démosle gracias a nuestro Señor por esta mañana fresca, por tantas bendiciones. Gracias, gracias Dios por tantos bienes recibidos. Bueno, como les he contado en los audios anteriores, les he venido contando, hoy quiero contarles, he venido contando en los audios anteriores de mis tiempos de la infancia, de la niñez, de las navidades, de los aguinaldos, de los regalitos del niño Jesús, de los traídos del niño Jesús, todas esas cosas en la niñez. Pero como el tiempo va pasando y todo, entonces pasa la Navidad, pasan los regalitos, llega pues el fin de año y un año nuevo, ya se va presentando pues lo que es la temporada escolar. Como les he dicho, yo les estoy hablando de 50, 60 años atrás, que es como pues la experiencia que yo tengo. Más adelante les podría también contar historias y algunas anécdotas de mis padres, mis abuelos, pero por ahora les he estado contando las historias de mi vida pues, personal, de años atrás. Como les digo, llega pues la época del estudio y en esa época de estos años atrás no existía ni las guarderías, ni el jardín, ni el preescolar. Esas cosas no se veían en ese tiempo. Entonces, cuando yo iba cumpliendo ya casi los 7 años, fue que me entraron la primera vez a la escuela. Para entrar a primerito, uno ya, imagínense, para uno cumplir ya casi 7 años y llegando es que a primero apenas. Era pues una novedad y un anhelo pues mío, donde yo ya tenía pues mis hermanos estudiando, éramos muchos hermanos, algunos estudiando ya pues mucho más adelante de mí, pero yo con la novedad de ir a la escuela, solo que cuando ya se llegó el día de ir a la escuela con el cuadernito, el lapicito, muy motivado y muy contento. Pero les cuento que ya llegó el día de llegar a la escuela, mi mamá me llevó y todo pues muy bueno, que la escuela muy bonita, que una cantidad pues de niños, bastantes niños, una escuela de muchos alumnos y todo pues muy bueno ahí mientras mi mamá estaba y que la profesora y que aquí va a ser su salón y todas estas cosas. Pero cuando mi mamá ya me dijo, bueno, mi hijo, la acompañe, yo más tarde vengo por usted. Y yo, bueno, señor, y qué tal cosa. Y esto que mi mamá voltea y yo que largo el llanto. Los que dicen que va a llorar. Me dio ese susto, me entró pues como ese miedo de sentirme ahí solo, de quedarme en esa escuela en el medio de todos esos niños y esa profesora pues para mí una persona totalmente forastera. Como les he dicho, yo soy pues, del campo, de la vereda y para mí era una rareza pues quedarme en el medio de ese gentío y ese viaje de niños. Y pues no solamente yo, muchos niños también muy tristes, pero qué tristeza me dio a mí que yo creí que el mundo se me había venido encima cuando mi mamá se fue y llore y llore. Entonces ya la profesora me consolaba y me decía que no, que tranquilo, que no pasaba nada, que la mamá más tarde regresaba, que la íbamos a pasar muy bien, que iba a tener compañeritos, que mirara pues que habían cositas para jugar, habían peloticas y no, a mí no me valía nada, yo era llore y llore y en un solo llanto y hasta que se me fue pues como pasando y la tristeza y la aburrición y se va como acoplando uno pues como todo en la vida es muy difícil al principio, es muy duro cualquier cosa que sea y ya me fui acoplando pues a la escuela
Y sí, ya pasó por la mañana y era para estudiar en la mañana y en la tarde, 2 jornadas. Ya llegó mi mamá por mí, esa alegría que ahí me dio cuando yo volví a ver a mi mamá, porque yo creí que era que mi mamá me había dejado allá y que nunca más la iba a volver a ver. Esa alegría que sentí cuando ella regresó, cuando ya llegó por mí, pues a la hora de la salida. Después al mediodía yo ya no quería volver a la escuela, yo le decía que no, que otro día, que después, pero ella sabía que si no me insistía, entonces yo más pereza le cogía y volví y me llevó y y me puse triste. Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que ya me fui acoplando y también les cuento que no fue pues como, no empecé a ser el mejor estudiante, no empezó a irme muy bien, más bien un poco rudo, ¿no? El estudio, pues lo que me enseñaban ahí, las poquitas letricas y las cosas, a mí no se me quedaba nada, pues que ya empezaban pues como con numeritos y bueno, y ese primero me dio brega, perdí ese año, después casi que no paso a segundo, eso fue una cosa pues que a mí no me entraba el estudio. Cuando ya pasé a segundo, ya pues ya estaba más acostumbradito a la escuela, ya pues tranquilo y todo, pero bueno, siempre logré pasar. Apareció, al empezar el año, apareció un programa del restaurante escolar, que era para ayudar a los niños de más bajos recursos. Y en ese programa me nombraron a mí porque, como les digo, mi situación económica era muy bajita, muy poco. Mis padres pues tenían muchos hijos. En esa época las familias, como les he dicho, eran muy grandes, muy numerosas y muchos hijos y una pobreza bastante pesada, la situación difícil. Y me anotaron en ese programa de restaurante escolar. Bueno, todo muy bien. Yo llegué a la casa pues diciendo que me iban al restaurante escolar, que era para darle el almuerzo a uno al mediodía, a los que vivíamos más lejos de la escuela, que no tendríamos que ir a la casa a almorzar y regresar, sino que almorzábamos, ya nos quedábamos por ahí donde algún conocido o así, y volvíamos a estudiar en la tarde. Y qué bueno, qué bueno, que gracias a Dios y todo muy bueno. Cuando ya llegó la hora pues, de que los que nos escribieron y quiénes iban a hacer pues todo muy bien organizado y muy apuntado, ya nos dijeron que para ese restaurante escolar había que llevar un aporte de 50 pesos semanal. Ahí es donde viene lo duro. Ahí es donde viene lo duro porque entonces mis padres eran, pues mi papá trabajaba y compraba el mercadito y hasta ahí no quedaba más plática para más nada. Pero como los estudiantes éramos varios y mis hermanos, entonces vaya pues que mi papá tuviera la forma de darnos esos 50 pesos los lunes para llevar para el restaurante. Imagínense ustedes, vean en este momento el valor que tiene 50 pesos hoy en día en partes donde ni los reciben ya, pero en esa época eso era una cantidad de plata bastante. Entonces a mi papá le costaba mucho darnos a los hermanos que éramos y más que el lapicito y que el borradorcito y las cosas, para darnos esos 50 pesos cada 8 días. Eso se volvió complicado, muy bueno el restaurante y todo, pero nos tocó pues pasar esa situación donde muchas veces llegaba el lunes en la mañana y íbamos a irnos para la escuela y a dónde está pues la plata para el restaurante. Y mire lo que les estoy diciendo, que de pronto ustedes dirán, pero ¿qué son 50 pesos? Pero pónganse a pensar en el tiempo que les estoy hablando, tantos años atrás, no era fácil conseguir esos 50 pesos. Pero bueno, ahí la fuimos, mi Dios nos fue ayudando pues con la situación y fuimos avanzando y fuimos estudiando ahí con muchas bregas, con mucha lucha. Nuestros padres pues tratando de sacarnos adelante, de que aprendiéramos a leer y escribir. Y hoy en día pues yo creo que toda persona le agradece mucho al papá y a la mamá que lo haya llevado a la escuela,
así haya sido con tanto sacrificio, pero que nos hayan dado la forma de aprender a leer y escribir, a respetar a los mayores, a decir muy buenos días, a decir buenas tardes, ser unas personas educadas, pues que eso es lo más importante que le queda a uno de la escuela, esos recuerdos bonitos, ese respeto a las personas, respeto a los profesores, y a través de ahí es donde uno sale adelante, porque cuando ya uno sabe leer, escribir, y se va formando ya un jovencito, se va volviendo todo un hombre, una persona mayor de edad y con responsable de sus actos, ya agradece mucho el saber leer y escribir. Entonces, mis amigos, pues no queda sino recordar esos momentos difíciles, pero agradecer en todo momento a esos papás que se esforzaron por darnos estudio, y a esos profesores que con tanto esfuerzo y tanta lucha en un salón, bregando y tratando de enseñarle a 25, 30 niños desobedientes, groseros, mal geniados, de tanta clases de formas de ser que somos las personas, y más cuando uno es niño que no piensa en nada. Hay que tener una gratitud muy inmensa por esos profesores. Entonces, bueno, eso pues como hasta ahí les cuento como lo que fue mi primer año o dos de estudio, en primero, segundo, y ya vienen más cosas, pues tengo por ahí otros recuerdos muy importantes, y cosas bonitas y duritas que le toca a uno vivir en la escuela. Hasta aquí, pues mis amigos, les cuento esta partecita de hoy. Los dejo para más adelante seguirles contando otra parte de mis estudios. Que el Señor y la Virgencita los acompañe. Un buen día, que la pasen muy bien. Chao, chao.